De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bueno, hoy debería ocurrir la primera sesión presencial en mucho tiempo en la Cámara de Diputados, con todos los diputados convocados. Ha habido sesiones, pero iban algunos y otros no, para discutir la ley de etiquetado frontal de alimentos. Es una ley que si no sacan prontamente va a perder estado parlamentario y tiene que volver a empezar todo el proceso de aprobación. Una ley que ya existe en la gran mayoría de los países de América Latina, lo venimos mencionando, Perú, Chile, Uruguay, tienen estas advertencias dentro del etiquetado que advierte cuáles son los alimentos altos en sodios, altos en grasas o altos en azúcares. Se probó en todos estos países que es una herramienta muy útil que funciona como un disuasivo para el consumo de estos alimentos que lo que ultraprocesados, los llamamos alimentos, pero en realidad son de la industria de los ultraprocesados, que lo que provocan fundamentalmente es un problema muy serio, tan serio que según el Ministerio de Salud de la Argentina es el principal problema de salud de Argentina, que es el sobrepeso que deviene de la mala alimentación, como que antes se tendía a pensar los problemas también de la pobreza y de la mala alimentación en términos de desnutrición, pero ahora lo que ocurre fundamentalmente es que se genera sobrepeso y de ahí vienen un montón de enfermedades, ¿no? Diabetes, etcétera. Entonces, eso tendría que ser prioritario para todo el sistema y evitar una de las cosas que también la ley prohíbe, que existe en Europa, en todo el mundo, o en muchos países del mundo, salvo en Estados Unidos, que tiene que ver con prohibir dirigir publicidad a chicos y adolescentes de aquellos alimentos que tengan alguna de estas marcas. Como es un octógono grandote, negro, claro, la industria lo combate, o sea, prefieren que eso no ocurra y con mucho lobby han logrado durante mucho tiempo frenar la sanción de esta ley en la Argentina. De hecho, uno de los últimos intentos, que fue en la época de Mauricio Macri, se cayó porque los diputados de la provincia de Tucumán sacaron el apoyo. Macri necesitaba esos votos para otra cosa y terminó negociando. ¿Por qué? Porque la industria azucarera y el limón, que son fuertes en Tucumán, también son insumos que utilizan sobre todo las gaseosas azucaradas, que son además la de mayor consumo popular. Y eso, como hay mucha industria del azúcar en Tucumán, esto hizo que la ley en ese momento se cayera. Ahora está Juan Mansur a cargo de la jefatura de gabinete. Hay que ver qué postura toman, por ejemplo, hoy los diputados de la provincia de Tucumán. Pero insisto, hay mucho cruce de intereses. Es interesante lo que pasó en la oposición, por ejemplo. Esta ley, nos contaba David Cayón hace un ratito, el texto que sale del Senado es un texto que armaron entre Julio Cobos, radical, exgobernador de Mendoza, el ex vicepresidente Cristina Kirchner, el hombre del voto no positivo, con una senadora de la Cámpora. Entonces llega a la Cámara de Diputados y ayer Martín Tetaz, que todavía no entró a la Cámara de Diputados, economista, pero que secunda a María Eugenia Vidal en la lista en Capital, dice, ¿qué evidencia hay para esto? ¿Qué apuro? ¿Qué necesidad? Y hay mucha evidencia que se discutió, porque de hecho se mostró muy efectivo en los países donde ya se implementó. No es la única política, porque obviamente, digo, para mejorar la calidad de los alimentos, también tenés que mejorar con 40% pobres, si la gente consume más carbohidratos, también es porque la guita no le alcanza para comprar otras cosas. O sea que no es el único problema que tenés, pero es una de las tantas herramientas que se muestran muy útiles. Entonces, Tetaz se hace eco del lobby de la industria y ahí le contesta a Cobos, que le dice también a Mario Negri, che, vayan a dar quórum, porque en la pelea interna entre el oficialismo y la oposición le dijeron a Massa, bueno, conseguí quórum, si vos conseguís quórum, nosotros vamos a dar la discusión. Y en el medio de ese despelote, si el propio oficialismo, porque los tucumanos, por ejemplo, no quieren que la ley se sancione, no van, se puede caer todo, como un castillo de naipes, pero ahí se cruzan muchas cosas. Ojalá que la oposición tenga una actitud, sobre todo los que están a favor de esta ley tan importante, menos cortoplacista en la chicana y le den quórum para que se pueda sancionar esta ley. Insisto, está identificado como el principal problema de salud. El otro día nos contaba Juli Roffo que están haciendo la medición antropométrica en distintos lugares de la Argentina para ir determinando cuáles son las tallas, ¿no?, de nosotros promedio los argentinos. Y una de las cosas que se ve en los comedores populares y que te cuentan las organizaciones sociales es cómo va aumentando la talla de los chicos por el problema del sobrepeso. 4 de cada 10 chicos tienen problemas de sobrepeso y eso genera, insisto, un montón de otros problemas de salud. Así que además, ahí mismo en el Congreso, antes de fin de año, ante el recambio de la votación del 14 de noviembre, también van a tener que votar la nueva ley de presupuestos, si es que se ponen
de acuerdo, en este caso, en el oficialismo, porque ayer Máximo Kirchner otra vez, faltan unos pocos días para que Martín Guzmán vaya a negociar con el Fondo Monetario en Washington, volvió a decir que no se puede pagar la deuda en 10 años, la deuda que contrajo el gobierno de Macri. El estatuto del Fondo Monetario solo prevé un plazo de 10 años, no hay manera que eso se extienda con el estatuto actual. Y la Argentina ya no tiene mucho resto, tiene que pagar un nuevo vencimiento que tiene plata en diciembre de lo que fueron los derechos especiales de giro, pero tendría en marzo 4.000 millones de dólares que pagar, que ahí sí entraría en default. Y como Máximo Kirchner, con un simplismo extremo, dijo cada dólar que se use para pagar deuda es dólar que no se le da a los argentinos, pero el problema es que entrar en default sería un problema muy serio, y ahí sí entra a ser una corrida cambiaria y un escenario de hiperinflación seguramente, o muchos males podrían venir si la situación se pone tan extrema. Alberto Fernández había dejado trascender que el acuerdo estaba casi cerrado con el fondo, pero mucho depende también de que logre finalmente el presupuesto que mandó Guzmán pasar por el filtro del Congreso Nacional y sobre todo del bloque kirchnerista.